Mi hermano le contó a mi padre cuál era mi sueldo, pues ahora la mitad será para mí, y la otra mitad para tu hermano, dijo papá, así que le dije, no tendrán ni un centavo, por cierto, dejaré de pagar sus cuentas. Soy Juan, tengo 28 años, y hasta hace poco vivía en una casa que, aunque era mi hogar, se sentía más como una prisión. Mis padres, Armando y Marcela, y mi hermano menor, Alberto, compartían conmigo una casa de 3 habitaciones en un barrio obrero de la ciudad. No era un lugar lujoso, pero tampoco estaba mal, paredes de concreto, un televisor viejo en la sala, un sofá desgastado y una cocina que siempre olía a café rancio. Lo que hacía que ese lugar fuera insoportable no era el espacio, sino las personas con las que vivía. Desde que tengo memoria, he sido el responsable de la casa. Empecé a trabajar a los 18 años, justo después de terminar la secundaria. No fui a la universidad, no porque no quisiera, sino porque no había dinero, y alguien tenía que mantener a la familia. Mi padre, Armando, siempre decía que él no estaba hecho para trabajar. Según él, sus días de juventud trabajando en una fábrica le habían robado la vida, y ahora, a sus 55 años, se dedicaba a disfrutar con sus amigos. Pasaba las tardes borracho, viendo fútbol en la tele, rodeado de botellas de cerveza vacías y risas estridentes. Mi madre, Marcela, no era mucho mejor. Ella pasaba el día quejándose de todo, desde el calor hasta el vecino, pero nunca levantaba un dedo para ayudar. Y luego estaba Alberto, mi hermano de 25 años, el rey de la casa, como lo llamaba mi papá. Alberto no trabajaba, no estudiaba, no hacía nada útil. Su vida consistía en salir de fiesta, gastar dinero en ropa cara y presumir con sus amigos. ¿Y yo? Yo trabajaba en una empresa de logística, un empleo que conseguí por pura suerte. Al principio, mi sueldo era algo bajo. No era mucho, pero alcanzaba para pagar el alquiler, las cuentas de luz, agua, gas, y poner comida en la mesa. El problema era que mi padre me exigía que le diera cada centavo que ganaba. Es tu deber como hombre de la casa, me decía, mientras se tomaba otra cerveza. Yo, como tonto, aceptaba. No porque quisiera, sino porque crecí con la idea de que la familia es lo primero, y porque, en el fondo, todavía tenía la esperanza de que algún día seríamos una familia de verdad, de esas que se apoyan mutuamente. Cada día era igual. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba un café aguado y me iba al trabajo en un bus abarrotado. Pasaba 8 horas, a veces 10, organizando envíos, revisando inventarios, lidiando con clientes que gritaban por teléfono. Cuando llegaba a casa, agotado, lo primero que veía era a mi padre en el sofá, con una cerveza en la mano y sus amigos alrededor, riéndose a carcajadas. El aire olía a alcohol y cigarrillo. A veces, encontraba a Alberto tirado en su cuarto, con resaca, o preparándose para salir con sus amigos. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo te fue en el trabajo?, me decía con una sonrisa burlona, como si mi vida fuera una broma. Yo solo asentía y me iba a mi cuarto, un espacio pequeño con una cama vieja, un escritorio y mi computadora, mi único refugio. Lo peor no era solo que me quitaran todo mi sueldo. Era como lo gastaban. Mi padre usaba una parte para comprar licor, no solo para él, sino para sus amigos. Hay que compartir, Juan, no seas egoísta, me decía cuando le preguntaba por qué había tantas botellas en la casa. Mi madre, por su parte, compraba cosas innecesarias, un juego de platos que nunca usábamos, cortinas nuevas que no necesitábamos, o maquillaje que ella apenas tocaba. Y Alberto, bueno, él era el peor. Gastaba en ropa de marca, entradas a discotecas, y quién sabe qué más. Una vez lo vi llegar con unos tenis que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunté. Él se rió y dijo, no te preocupes, hermanito, esto es lo que pasa cuando sabes vivir. Intenté hablar con ellos, muchas veces. Les dije que no era justo que yo fuera el único que ponía dinero en la casa. Que necesitaba algo para mí, para ahorrar, para tener una vida. Pero mi padre siempre me cortaba con la misma frase, tú no estás hecho para disfrutar, Juan. Estás hecho para trabajar. Yo ya hice mi parte, ahora te toca a ti. Y mi madre, en el mejor de los casos, suspiraba y decía, no hagas problemas, Juan, somos tu familia. Alberto, por su parte, solo se reía y me decía que dejara de quejarme, que él era el favorito y que yo debía aceptarlo. A pesar de todo,
no me iba. No porque no quisiera, sino porque todavía creía que podían cambiar. Que algún día mi padre me miraría con orgullo, que mi madre me daría un abrazo de verdad, que Alberto me diría gracias por todo lo que hacía. Pero ese día nunca llegaba. Las cosas empezaron a cambiar cuando, después de un par de años en la empresa, me ascendieron. No fue algo que busqué activamente, pero siempre fui bueno en mi trabajo. Me quedaba hasta tarde, resolvía problemas que otros dejaban pendientes, y los clientes siempre pedían hablar conmigo porque confiaban en que yo arreglaría cualquier desastre. Un día, mi jefe me llamó a su oficina. Pensé que me iba a regañar por algo, pero en lugar de eso, me ofreció un puesto como supervisor de operaciones. El sueldo era casi el doble de lo que ganaba. Acepté, emocionado, pero no le conté a nadie en casa. Sabía lo que pasaría si mi padre se enteraba, me pediría hasta el último centavo. Así que seguí dando lo mismo que antes para los gastos de la casa, como si nada hubiera cambiado. Mi padre, confiado en que controlaba todo, nunca sospechó nada. Yo guardaba el resto en una cuenta bancaria que abrí en secreto. No era mucho, pero por primera vez en mi vida, sentía que tenía algo mío, algo que nadie podía quitarme. Con el tiempo, seguí subiendo en la empresa. Me convertí en jefe de equipo, luego en gerente de logística regional. Cada ascenso venía con un aumento, y para cuando cumplí 27 años, mi sueldo era 10 veces más de lo que ganaba al principio. Era una cantidad que nunca imaginé tener. Todo iba bien, o al menos tan bien como podía ir en esa casa, hasta ese día. Era un viernes por la noche, y yo estaba en mi cuarto, revisando mi cuenta bancaria en la computadora. Había tenido un día largo en el trabajo, pero estaba contento porque acababa de recibir mi sueldo y planeaba ahorrar para comprar un departamento propio. No era un sueño imposible, con mi sueldo actual, podía permitírmelo en un par de años si seguía siendo cuidadoso. Estaba tan concentrado que no cerré la puerta de mi cuarto. Gran error. Fui al baño por un momento, y cuando volví, ahí estaba Alberto, de pie frente a mi computadora, con la boca abierta y los ojos como platos. En la pantalla, bien visible, estaba el saldo de mi cuenta y el comprobante de mi último sueldo. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Sabía que estaba en problemas. ¿Qué es esto, Juan?, dijo Alberto, señalando la pantalla. Su voz tenía una mezcla de sorpresa y burla. ¿Estás ganando todo ese dinero y no le has dicho nada a papá? ¿De verdad pensabas que podías esconder esto? Intenté mantener la calma. No es lo que piensas, Alberto. Esa no es mi cuenta, mentí, desesperado. Pero él no era tonto, o al menos no tanto como para creerme. Sacó su celular, tomó una foto de la pantalla y se rió. Eres un mentiroso, hermanito. Vamos a ver qué dice papá de esto. Antes de que pudiera detenerlo, salió corriendo hacia la habitación de mi padre. Intenté alcanzarlo, pero fue demasiado rápido. Cuando llegué, ya estaba hablando con Armando, que estaba sentado en su cama, con una cerveza en la mano, como siempre. Alberto le mostró la foto en su celular, y el rostro de mi padre cambió de la confusión a la furia en segundos. Juan, gritó, levantándose de la cama. Vino hacia mí como un toro, con los ojos inyectados de rabia. Así que me has estado ocultando que te subieron el sueldo. 10 veces más de lo que ganabas antes, y tú dándonos una miseria. ¿Quién te crees que eres? Intenté explicarme, pero las palabras no salían. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero no estaba preparado. Papá, yo, empecé, pero él me cortó. Cállate. A partir de ahora, la mitad de tu sueldo será para mí, y la otra mitad para tu hermano. Es lo justo. Nosotros somos tu familia, y tú nos has estado engañando todo este tiempo. Algo dentro de mí se rompió. Durante años, había soportado sus burlas, sus humillaciones, su abuso. Había dado todo lo que tenía para mantener una casa donde nadie me respetaba. Y ahora, después de todo lo que había sacrificado, mi padre tenía el descaro de exigirme más. Sentí la rabia subiendo por mi pecho, como un volcán a punto de estallar. No, dije, con una voz que apenas reconocí como mía. No les voy a dar ni un centavo más. Y por cierto, a partir de hoy, dejo de pagar sus cuentas. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Mi padre me miró como si le hubiera dado una bofetada. Alberto, por su parte, soltó una risa nerviosa, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste?, preguntó mi padre, acercándose más. Su aliento olía a cerveza. Lo que oíste, respondí, mirándolo a los ojos. No voy a seguir manteniendo a unos inútiles que se gastan mi dinero en cervezas y fiestas. Se acabó. Mi padre dio un paso hacia mí, levantando el puño. Tú no te mandas solo, Juan. Aquí yo soy el hombre de la casa, y tú vas a hacer lo que yo digo. Por un momento, pensé que me iba a golpear. Pero ya no era el mismo Juan que agachaba la cabeza y aceptaba todo. Lo miré fijamente y dije, inténtalo, papá. Pero te juro que no voy a quedarme aquí ni un día más. Me di la vuelta, entré a mi cuarto y empecé a recoger mis cosas. Metí mi ropa, mi computadora, y algunos libros en una maleta vieja. Mi padre me siguió, gritando que no me podía ir, que era mi obligación quedarme, que no podía dejarlos así. Pero yo ya no lo escuchaba. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control. Cuando intenté salir por la puerta principal, mi padre se puso en mi camino. «De aquí no te vas», gritó. Pero yo lo empujé con fuerza y salí al pasillo. No miré atrás. Bajé las escaleras, tomé un taxi y me fui a un hotel barato en el centro. Esa misma noche, sentado en una cama dura con sábanas ásperas, abrí mi cuenta bancaria en mi celular y cancelé todas las cuentas que pagaba: luz, agua, gas, internet. Todo. Si querían vivir como reyes, que lo hicieran con su propio dinero. Esa noche, mientras miraba el techo del hotel, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque por fin era libre, tristeza porque la familia con la que siempre soñé nunca existió. Pero también sentí algo nuevo, esperanza. Por primera vez, podía decidir qué hacer con mi vida, con mi dinero, con mi futuro. Al día siguiente, empecé a buscar un departamento. No fue difícil encontrar uno, con mi sueldo, podía permitirme un lugar pequeño pero decente en un buen barrio. Era un apartamento de una habitación, con una ventana grande que daba a la ciudad. Por primera vez, tenía un espacio que era solo mío. Compré un sofá, una mesa, algunas cosas para la cocina. Nada lujoso, pero todo era mío. En el trabajo, las cosas seguían yendo bien. Mi jefe me felicitó por un proyecto que había liderado, y me dijo que estaban considerando otro ascenso. Por las noches, en lugar de llegar a una casa llena de gritos y botellas vacías, llegaba a mi apartamento, ponía música y cocinaba algo sencillo. A veces, me sentaba en el sofá y miraba por la ventana, pensando en todo lo que había pasado. Empecé a disfrutar mi dinero. No de forma loca, como Alberto, sino con cosas que siempre quise. Compré una bicicleta para pasear los fines de semana. Me inscribí en un curso de inglés, algo que siempre quise aprender. Incluso planeé un viaje corto a la playa, algo que nunca había hecho porque siempre estaba pagando las cuentas de los demás. Un mes después, empezó el bombardeo. Mi padre comenzó a llamarme casi todos los días. Al principio, no contestaba, pero un día, por curiosidad, decidí escuchar lo que tenía que decir. Su voz sonaba diferente, más débil, casi desesperada. «¿Juan? ¿Eres tú?», dijo su voz al otro lado. Sonaba diferente, no como el Armando prepotente que solía gritarme que yo no era nadie para desafiarlo. Esta vez, su voz era más baja, casi temblorosa, como si estuviera haciendo un esfuerzo por mantener la compostura. «Hijo, ¿cómo nos haces esto? Estamos en problemas, Juan. No tenemos para pagar el alquiler, la luz se nos cortó ayer, y apenas tenemos comida. Por favor, ayúdanos». Sentí una punzada en el pecho, pero no era lástima. Era rabia, una rabia que había estado creciendo durante años, alimentada por cada humillación, cada burla, cada botella de cerveza comprada con mi sueldo mientras yo llegaba agotado del trabajo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. «¿Y por qué no le pides ayuda a tu hijo favorito, papá?», dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Alberto siempre fue el rey de la casa, ¿no? Que él pague las cuentas ahora». «No seas egoísta, Juan», gritó, recuperando algo de su tono autoritario. «Somos tu familia. Tú no puedes abandonarnos así.
¿Crees que puedes irte y dejar que nos hundamos? Eres mi hijo, tienes una obligación conmigo. Abandonarlos, respondí, y una risa amarga se me escapó. ¿Abandonarlos? ¿Y qué hicieron ustedes por mí todos estos años? Me obligaste a darte cada peso que ganaba, te lo gastaste en licor y en tus amigos mientras yo trabajaba como burro. ¿Y Alberto? Él se paseaba con ropa cara y salía de fiesta con mi dinero. ¿Y mi madre? Nunca levantó un dedo para ayudarme, pero siempre tuvo para quejarse. ¿Y ahora me pides ayuda? Busquen trabajo, papá. ¿Cómo hice yo? No le di tiempo de responder. Colgué el teléfono y lo puse en modo silencioso. Por un momento, me pregunté si había sido demasiado duro. Pero luego recordé todas las veces que mi padre se rió en mi cara cuando le pedí que me ayudaran con las cuentas, todas las veces que Alberto me llamó perdedor mientras lucía unos tenis nuevos comprados con mi sueldo, todas las veces que mi madre suspiró y me dijo que no causara problemas. No, no había sido demasiado duro. Había sido justo. Unas semanas después, mi madre intentó contactarme. No llamó, sino que dejó un mensaje de voz. Lo escuché mientras estaba en mi apartamento, sentado en el sofá que había comprado con mi propio dinero. Su voz sonaba rota, llena de lágrimas. Juan, por favor, no nos dejes así, decía. No podemos pagar el alquiler, nos tuvimos que mudar a un lugar más pequeño, un cuarto horrible en un barrio que no conoces. Tu padre está trabajando en una fábrica, pero no alcanza. Alberto también está trabajando, en un taller de carros, pero es muy poco lo que gana. No tenemos comida, Juan. Por favor, ayúdanos. Eres nuestro hijo. Mi padre, que siempre se jactó de no estar hecho para trabajar, ahora pasaba sus días en una fábrica de plásticos. Según mi madre, llegaba a casa cubierto de sudor, con las manos callosas y la espalda adolorida. Se quejaba todo el tiempo, diciendo que el trabajo era inhumano, que no estaba hecho para eso, que yo lo había traicionado. Pero no tenía opción, sin mi dinero, no había cervezas, no había amigos en el sofá, no había nada. Ahora, cada peso que ganaba se iba en comida y en el alquiler del cuartucho donde vivían. Alberto, por su parte, había conseguido trabajo en un taller mecánico. El rey de la casa, que antes se pavoneaba con ropa de marca y salía de fiesta cada fin de semana, ahora llegaba a casa con las manos negras de grasa y el orgullo destrozado. Mamá me contó que Alberto odiaba su trabajo, que se quejaba de lo duro que era, de lo poco que ganaba, de lo humillante que era ensuciarse las manos. Pero, como mi padre, no tenía opción. Su sueldo, aunque pequeño, era lo único que mantenía a flote a la familia. Ya no había tenis nuevos, ni discotecas, ni amigos que lo admiraran. Ahora, Alberto era solo otro tipo tratando de sobrevivir. Escuchar a mi madre llorar me dolió, no voy a negarlo. Pero también me hizo enojar. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando yo llegaba a casa agotado, con los pies adoloridos, y veía a mi padre borracho con sus amigos? ¿Dónde estaba cuando Alberto se burlaba de mí mientras gastaba mi sueldo en fiestas? ¿Dónde estaba cuando yo les rogaba que me ayudaran, que compartiéramos la carga? No respondí el mensaje. Lo borré y bloqueé su número también. Días después me enteré que mi madre, Marcela, que siempre había sido la que se quejaba de todo pero no hacía nada, había empezado a vender comida en la calle, tamales y empanadas que preparaba en una cocina improvisada. No ganaba mucho, pero era algo. A veces, cuando pensaba en ella, sentía una pequeña punzada de culpa. Pero luego recordaba cómo nunca me defendió, cómo siempre apoyó a mi padre y a Alberto, cómo nunca reconoció todo lo que hice por ellos. Y la culpa se desvanecía. Mientras mi familia enfrentaba las consecuencias de sus acciones, yo estaba construyendo una vida que nunca imaginé posible. Mi apartamento, aunque sencillo, era mi refugio. Cada día, al llegar del trabajo, abría la puerta y sentía una paz que no había conocido antes. No había gritos, no había botellas vacías, no había nadie exigiéndome nada. Solo yo, mi música, y la ciudad brillando a través de mi ventana. Un día, unos 3 meses después de haberme ido, recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi padre otra vez, usando el teléfono de alguien más porque yo había bloqueado el suyo. Juan, tenemos que hablar, decía el mensaje. Por favor, ven a vernos. Estamos en una situación muy difícil.
Eres nuestro hijo, no puedes darnos la espalda. Por un momento, consideré ir. No porque quisiera ayudarlos, sino porque quería ver con mis propios ojos cómo habían caído. Quería ver al hombre que me llamó perdedor sudando en una fábrica. Quería ver al rey Alberto con las manos sucias de grasa. Quería ver a mi madre, que nunca me defendió, enfrentando la realidad de su vida sin mi dinero. Pero luego me di cuenta de que no valía la pena. No necesitaba verlos para saber que había ganado. No necesitaba su aprobación, ni sus disculpas, ni nada de ellos. En lugar de responder, borré el mensaje y corté todo contacto con ellos. A veces, pienso en mi padre, mi madre y Alberto. Me pregunto si alguna vez entenderán lo que hicieron, si alguna vez se darán cuenta de que ellos mismos se pusieron en esa situación. Pero, en el fondo, sé que no importa. Su vida ya no es mi responsabilidad. Que luchen, que trabajen, que enfrenten el mundo como yo lo hice. Yo ya no miro atrás. El futuro es mío, y no pienso soltarlo. Suscríbete para más historias diarias.